2, donde nada hay, lee que te quiero. Cuando un filósofo ateo escribe sobre religión, debería cuidarse de la tentación anunciada hace tiempo por Rousseau: al acusarme de ser religioso te excusas de ser filósofo, es como si yo debiera renunciar al vino. Si este fuera a emborracharte, 1. Esta tentación alcanza su punto más seductor cuando el filósofo se encuentra con casos que revelan el oculto lado obsceno del edificio religioso, como es el caso en The Gathering, 2003, una película de terror modesta pero interesante, ambientada en la campiña inglesa. Los restos de una antigua iglesia cristiana son descubiertos bajo tierra, y en ellos se encuentran estatuas de piedra y relieves del Cristo sufriente, además de un grupo heterogéneo de individuos observándolo morir. Al clero local y a los arqueólogos les cuesta un tiempo darse cuenta de lo que ocurre: la escultura no es de Cristo, que extrañamente se muestra desde detrás, sino de aquellos que vinieron a verle morir. Un sacerdote de la iglesia local relaciona la escultura con las palabras supuestamente escritas por San Aristóbulo, un obispo del siglo I DC, acerca de aquellos que vinieron a mirar, vinieron del este y el oeste, de la ciudad y la llanura. No en sagrada reverencia por nuestro Señor, sino en lujuria. Al mismo tiempo la película nos muestra a gente que merodea por la ciudad, individuos cuyos rostros se asemejan extrañamente a los de las estatuas y, como descubre un investigador, sus rostros están también en muchos retratos de la crucifixión tanto de la Edad Media como del Renacimiento. La conclusión es clara: aquellos que vinieron a la crucifixión no para llorar la pérdida de Cristo o para adorarle, sino por entretenimiento o por mera curiosidad, se vieron condenados a vagar por la tierra, inmortales, y ser testigos del sufrimiento de los hombres. Como en el caso del judío errante, la inmortalidad no es aquí una bendición sino una maldición. Recordemos que también el padre de Hamlet retorna como fantasma porque fue asesinado viviendo aún en pecado. La película toma entonces un predecible giro: los testigos inmortales se reúnen en la ciudad porque tienen la premonición de que algo terrible está a punto de ocurrir allí. ¿Una tragedia cristiana? Hay una pregunta más profunda que debe plantearse aquí: ¿no hay siempre un momento de lujuria, Freud lo llamaba Schaulust, en el hecho de ser testigos de un acontecimiento traumático, como una crucifixión? ¿Y no lo empeora la hipócrita afirmación de que venimos a observar por compasión y respeto? Esta lógica perversa llegó a su punto álgido con Nicolas Malebranche, según él, del mismo modo que el santo utiliza el sufrimiento de otros para lograr su satisfacción narcisista al ayudar a los necesitados, en última instancia Dios también se quiere solo a sí mismo, y meramente utiliza al hombre para presenciar su propia gloria. Malebranche traza aquí una conclusión digna de la inversión lacaniana de Dostoyevsky: si Dios no existe, entonces nada está permitido. No es verdad que si Cristo no hubiera descendido a la tierra para liberar a la humanidad, todo el mundo habría acabado condenado; más bien al contrario, nadie habría sido condenado. En otras palabras, todo ser humano tenía que caer para que Cristo pudiese venir y liberar a algunos de ellos. La conclusión de Malebranche es auténticamente perversa, puesto que la muerte de Cristo es un paso necesario para ser conscientes del objetivo de la creación. En ningún momento Dios, el Padre, fue más feliz que cuando estaba observando a su Hijo sufrir y morir en la cruz. ¿Está esta perversión inscrita en el núcleo mismo del cristianismo, o el edificio cristiano puede ser contemplado de un modo diferente? Y si es así, ¿podría hacerse mediante el concepto de amor cristiano? La apuesta del amor cristiano es demostrar al otro, Dios, que existe, amándolo incondicionalmente, más allá del bien. De este modo, la ansiedad de incertidumbre por el deseo del otro se ve asumida, superada, subsumida, en el acto de amor. François Balmes llama la atención aquí sobre el paralelismo con el cogito y la duda cartesiana: de la misma manera en que la incertidumbre de la duda radical se convierte en la certeza del cogito ergo sum, la incertidumbre sobre el deseo barra diagonal voluntad de Dios, llevada al extremo, se convierte en la certeza del amor, independientemente de la posibilidad de condena eterna. Esta forma extrema de amor estático debe oponerse radicalmente a la tragedia antigua en el amor puro: consiento libremente mi propia condena o desaparición, la asumo estáticamente, mientras que en la tragedia yo también acepto mi destino, pero lo acepto como una fuerza externa, sin otorgarle mi consentimiento. El héroe trágico rechaza absolutamente su destino, protestando al final contra el Edipo en Colono, por ejemplo. El caso de Antígona es más ambiguo a este respecto. En otras palabras, a diferencia del concepto de amor fati, no hay amor en la aceptación trágica de la condena que el destino depara al héroe. Ahí reside la fidelidad trágica e intransigente del héroe respecto a su deseo, no en la aceptación del destino, sino en aferrarse a su deseo contra el destino, en una situación en la que todo está perdido. ¿No hay entonces una tragedia propiamente cristiana? Aquí deberíamos contraponer a Antígona con Signe de Cufontaine, la protagonista del drama Heliotage, de Paul Claudel. Si Edipo y Antígona son dos casos ejemplares de la tragedia griega, Signe representa la tragedia cristiana. 2. Signe vive en el mundo moderno, en el que Dios ha muerto. No hay destino objetivo,
nuestro destino está sometido a nuestra libre elección, somos plenamente responsables de él. Signe sigue primero el camino del amor estático hasta el final, sacrificando su bien, su sustancia ética, a Dios, su otredad pura. Y no lo hace en función de alguna presión externa, sino a partir de la libertad más íntima de su ser, por ello no puede culpar al destino cuando se encuentra totalmente humillada, privada de toda sustancia ética. Este es el motivo por el que su tragedia es mucho más radical que la de Edipo o Antígona, cuando es herida mortalmente tras recibir la bala dirigida a su despreciable y odiado marido, rechaza otorgar ningún significado sacrificial. Más profundo a su intervención suicida, no hay belleza trágica en su rechazo, no, está indicado solo por un gesto repulsivo, un tic facial compulsivo. No hay belleza trágica porque su sacrificio total la ha privado de toda belleza interior y grandeza ética, de modo que todo lo que permanece es una mancha excrementicia desagradable, una cáscara viviente privada de vida. Aquí tampoco hay amor, todo el amor se consumió en sus renuncias anteriores. En cierto modo Signe ha sido crucificada, no, es similar al Padre, porque me has abandonado. De Cristo, que es también un gesto de desafío, una especie de te toca a ti, dirigido a Dios Padre. Balmes está en lo cierto al señalar que propiamente cristiano en todas sus formas es el núcleo traumático, impensable, del amor puro, un escándalo que lo socava desde dentro. Aquí está su realmente precisa explicación. Lo impensable en el amor puro es, en cierto sentido, el cristianismo mismo, el escándalo de la cruz, la pasión y muerte de Cristo, el «porque me has abandonado», del Salmo, del que se apropia Cristo y en el que los místicos del amor puro vieron una radicalidad intolerable para la Iglesia. 3. Este momento de tragedia, este retorno de lo trágico al corazón mismo del cristianismo como religión del amor, es también el punto que el misticismo autodestructor del amor estático no puede captar adecuadamente. Cuando los místicos hablan de la noche del mundo, directamente identifican esta noche, el retiro de la realidad externa hacia el vacío de la interioridad pura, con la beatitud divina, con la inmersión autodestructiva en la divinidad. Para el cristianismo, por contra, permanece la insoportable e insuperable tensión, hay un no extimo en el corazón mismo del sí, propio del amor a todo. No tiene nada que ver con la lógica imaginaria de la enamoración, o de amoramiento, la conversión del amor narcisista en odio. Claudel veía algo misterioso en el rechazo de Signe a la reconciliación con Turelure, al final de Eleotaje, se le impuso mientras escribía el drama, puesto que no formaba parte del plan original, al principio, pretendía que el matrimonio de Signe y Turelure marcara la reconciliación del ancien régimen con el nuevo régimen en la restauración, más tarde, planeó que Badillon convenciera a la moribunda Signe para que le diera una señal de perdón y reconciliación a Turelure. De manera significativa, la mayor parte de los críticos percibían el rechazo de Signe no como una indicación de su radicalidad, sino de su incapacidad de llevar a término el sacrificio que se le había exigido, esto es, dar pleno consentimiento a casarse con el despreciable Turelure. La idea es que, negándose a dar cualquier señal de consentimiento, y muriendo en un silencio helado, Signe reniega de los principios religiosos que hasta entonces habían dictado su conducta. Como escribió Bellermant. Turelure intenta extraer de Signe una palabra, un signo de perdón, una señal de que la había conquistado definitivamente y había alcanzado el cenit de sus ambiciones. Pero Signe rechaza este perdón, del que no obstante parece depender su salvación eterna. En el último instante ella hace de todos sus sacrificios algo inútil. 4. Claudel protestó enérgicamente ante tales interpretaciones, creo que ya ha alcanzado la salvación. Pero concedía que el significado de su acto final no estaba claro ni siquiera para él. Al final de la obra, los personajes escapan a toda investigación psicológica, en el nivel humano, Signe desde luego rechaza completar su sacrificio, no sabemos las razones, y el autor mismo solo puede suponer un significado para su gesto final. 5. En El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, un capítulo del primer volumen de O lo uno o lo otro, Kierkegaard propuso su fantasía de lo que habría sido una Antígona moderna. 6. El conflicto está ahora plenamente internalizado, ya no se necesita un Creonte. Si bien Antígona admira y ama a su padre Edipo, el héroe público y salvador de Tebas, conoce la verdad acerca de él, que asesinó a su padre, y su matrimonio incestuoso. Su insoluble dilema es que se le impide compartir este conocimiento maldito, como Abraham, que tampoco puede comunicar a otros la orden divina de sacrificar a su hijo, no puede quejarse ni compartir su dolor y pena con otros. En contraste con la Antígona de Sófocles, que actúa para enterrar a su hermano y así asumir activamente su destino, ella es incapaz de actuar, y está condenada para siempre al sufrimiento pasivo. La insoportable carga de su secreto, de su destructivo agalma, finalmente la conduce a la muerte, y solo allí consigue encontrar la paz que de otro modo habría llegado simbolizando o compartiendo su dolor y pena.
El punto clave para Kierkegaard es que esta situación ya no es trágica, de nuevo, de un modo similar, Abraham tampoco es una figura trágica. ¿Podemos imaginar el mismo cambio en el caso de Abraham? El Dios que le ordena sacrificar a su hijo es el Dios superyoico, la perversa versión del Padre, el Dios que por placer somete a su siervo a la prueba más dura imaginable. Lo que hace de la situación de Abraham algo no trágico es que la exigencia de Dios no puede hacerse pública ni compartirse con la comunidad de creyentes incluida en el gran otro, a diferencia del sublime momento trágico que acaece precisamente cuando el héroe se dirige al público con su terrible plegaria, expresando su tormento. En pocas palabras, la exigencia dirigida a Abraham tiene un estatuto similar al secreto oscuro del gobernante, cuando se le exige cometer un crimen que el Estado necesita, pero que no puede ser admitido públicamente. Cuando en otoño de 1586 la reina Isabel I se encontraba bajo la presión de sus ministros para que diese su aprobación a la ejecución de María Estuardo, replicó a estos con la famosa respuesta sin respuesta, si yo dijera que no voy a hacer lo que pedís, quizá iría más de lo que pienso. Y si dijera que lo haré, podría colocarme a mí misma en peligro, algo que os afanáis en evitar. 7. El mensaje estaba claro, ella no estaba preparada para decir que no quería que María fuera ejecutada, puesto que esto habría sido más de lo que yo pienso, pero si claramente quisiera que muriese, no querría confirmar públicamente este acto de asesinato judicial. El mensaje implícito está claro: si sois mis sirvientes verdaderos y fieles, cometed este crimen por mí, matadla sin hacerme responsable de su muerte, permitidme proclamar mi ignorancia e incluso castigar a algunos de vosotros para mantener las apariencias. No podríamos imaginarnos a Dios dando una respuesta similar si Abraham le preguntase públicamente, frente a sus hermanos, si realmente quería que matase a su único hijo. Si dijera que no quiero que mates a Isaac, quizá iría más de lo que pienso. Y si dijera que debes hacerlo, me pondría a mí mismo en un peligro, el de parecer un Dios malvado y bárbaro, pidiéndote que violes mis propias leyes sagradas, del que tú, mi fiel seguidor, te afanas por salvarme. Además, en la medida en que la Antígona de Kierkegaard es una figura paradigmáticamente modernista, podemos continuar su experimento mental e imaginar una Antígona posmoderna, con un giro estalinista, a diferencia de la modernista, ella se encontraría en una posición en la que, por citar al mismo Kierkegaard, lo ético sería en sí mismo la tentación. Una versión consistiría en que Antígona públicamente renunciara, denunciara y acusara a su padre, o en una versión diferente, a su hermano Polinices, por sus terribles pecados, precisamente por su amor incondicional hacia él. La clave kierkegaardiana es que tal acto público haría de Antígona a alguien aún más aislado, la dejaría absolutamente sola, nadie, con la excepción del mismo Edipo si estuviera todavía vivo, entendería que su acto de traición es el supremo acto de amor. No es la terrible situación de la Antígona, posmoderna, la misma que la de Judas, secretamente animado por Cristo a traicionarle públicamente y pagar todo el precio por ello. Antígona sería por lo tanto enteramente desposeída de su sublime belleza, el único signo de que no era una pura y simple traidora a su padre, sino que actuó por amor hacia él, sería algún tic repulsivo y apenas perceptible, como el histérico crispamiento de los labios de Signe de Fontaine, un tic que ya no pertenece al rostro, sino que su insistencia desintegra precisamente la unidad del rostro. No podemos imaginar un tic similar en el rostro de Judas, un desesperado crisparse de sus labios, señalando la terrible carga que comporta su papel. Lejos de simplemente arrojarse a las fauces de la muerte, poseída por un extraño deseo de morir o desaparecer, la Antígona de Sófocles insiste hasta su muerte en representar un gesto simbólico preciso, el correcto entierro de su hermano. Como Hamlet, Antígona es el drama de un ritual simbólico truncado. Lacan insistió en esta continuidad, había analizado Hamlet en el seminario que precedió a la ética del psicoanálisis, que se ocupa de Antígona. Antígona no representa un real extrasimbólico, sino el significante puro, su pureza es la del significante. Por esto, aunque su acto es suicida, su apuesta es simbólica, su pasión es la pulsión de muerte. En su estado más puro, pero precisamente aquí deberíamos distinguir entre la pulsión de muerte freudiana y el nirvana oriental. Lo que hace de Antígona un agente puro de la pulsión de muerte es su exigencia incondicional de que se realice el ritual simbólico, una insistencia que no permite ningún desvío o componenda, por esto la fórmula de Lacan para la pulsión es $D, el sujeto que insiste incondicionalmente en una exigencia simbólica. El problema con Antígona no es la pureza suicida de su pulsión de muerte, sino, bien al contrario, que la monstruosidad de su acto se ve encubierta por su estetización, en el momento en que ella es excluida de la comunidad de humanos, se convierte en una aparición sublime que evoca nuestra simpatía al lamentarse de su sufrimiento. Esta es una de las dimensiones cruciales del giro que Lacan emprende de Antígona Signe de Fontaine. No hay belleza sublime en Signe al final de la obra, todo lo que la diferencia del común de los mortales es el tic que momentáneamente desfigura su rostro. Esta característica, que estropea la armonía de su bello rostro,
un detalle que lo destaca y lo afea, es el rastro material de su resistencia a ser cooptada por el universo de la deuda y la culpa simbólicas. Entonces, tendría que ser el primer paso en una lectura coherente del cristianismo. El Cristo moribundo está del lado de Signe, no de Antígona. Cristo en la cruz no es una aparición sublime, sino una monstruosidad perturbadora. Otro aspecto de esta monstruosidad fue claramente percibido por Rembrandt, cuya Resurrección de Lázaro, una de las pinturas clásicas más traumáticas, retrata a Cristo en el acto de despertar a Lázaro entre los muertos. Lo que llama la atención no es solo el retrato de Lázaro, una monstruosa figura no muerta que vuelve a la vida, sino la expresión aterrorizada del rostro de Cristo, como si fuera un mago sorprendido de que su hechizo hubiese funcionado realmente, asqueado por aquello que ha traído de nuevo a la vida, consciente de que está jugando con fuerzas que es mejor no despertar. Este es un Cristo auténticamente kierkegaardiano, impactado no solo por su mortalidad sino por la pesada carga de sus poderes sobrenaturales, que bordean la blasfemia. Una blasfemia que opera en toda buena biografía. La biografía es de hecho una de las artes ocultas. Usa medios científicos, documentación, análisis, investigación, para alcanzar un fin hermético, la transformación de una materia prima en oro. Su intención final es la más ambiciosa y blasfema de todas, hacer que de nuevo un ser humano cobre vida. 8. La muerte de Dios, como es bien conocido, puede experimentarse de muchas formas, como una trágica pérdida que genera una profunda melancolía, como una lúdica apertura hacia una nueva libertad, como un hecho que debe ser fríamente analizado. Pero en su dimensión más radical, la muerte de Dios es estrictamente correlativa es el otro lado de la inmortalización del cuerpo marcada por el Cristo no está muerto. Hay algo en el cuerpo humano que es más que un cuerpo humano, un objeto parcial obsceno y no muerto que en el cuerpo es más que el cuerpo mismo. 9. Para explicar esta paradoja, permítaseme citar Joe Hill, la famosa canción de los Wobbly, de 1925, letra de Alfred Hayes, música de Al Robinson, acerca del asesinato judicial de Hill, un sindicalista y cantante de origen sueco. En las décadas siguientes, se convirtió en una auténtica canción folk, popularizada a lo largo del mundo por Paul Robeson. Aquí tenemos la letra, ligeramente abreviada, que presenta de un modo simple pero efectivo el aspecto cristológico del colectivo emancipatorio, un colectivo en lucha ligado por el amor. Soñé que veía a Joe Hill anoche tan vivo como tú o yo. Dije yo, pero Joe, llevas 10 años muerto. Nunca morí, dice él. Los jefes del cobre te mataron, Joe, te dispararon, Joe, digo. Hacen falta más que armas para matar a un hombre. Dice Joe, yo no he muerto. Y de pie allí grande como la vida, y sonriendo con sus ojos, Joe dice, lo que se olvidaron de matar continuó organizando. Joe Hill no está muerto, me dijo, Joe Hill nunca murió. Donde los trabajadores están de huelga, Joe Hill está a su lado. Aquí es crucial la inversión subjetiva, el error del anónimo narrador, que no cree que Joe Hill esté todavía vivo, es que olvida incluir en la serie a sí mismo, su propia posición subjetiva. Joe Hill no está vivo, ahí fuera, como un fantasma separado, él está vivo aquí, en las mentes de los trabajadores que le recuerdan y continúan su lucha. Está vivo en la mirada misma que, erróneamente, le busca ahí fuera. El mismo error de reificar, el objeto buscado lo cometen los discípulos de Cristo, un error que Cristo corrige con las famosas palabras, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré. El gran otro. Este es, entonces, el Espíritu Santo cristiano, el gran otro, lacaniano, la agencia virtual, ideal, que se mantiene viva mediante el trabajo de los individuos que participan en ella. Siguiendo esta línea, en 1956 Lacan ofreció una breve y clara definición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la entrada del significante en el mundo. Esto es ciertamente lo que Freud nos trajo bajo el título de Pulsión de muerte. 10. Lo que Lacan quería decir, en esta etapa de su pensamiento, es que el Espíritu Santo representa el orden simbólico en cuanto a aquello que cancela, o más bien suspende, el dominio entero de la vida, la experiencia vivida, el flujo la vida anal, la riqueza de las emociones, o por decirlo con Kant, lo patológico. Cuando nos colocamos en el Espíritu Santo, somos transustanciados, entramos en otra vía más allá de la biológica. El estatuto de este gran otro es irónico, se trata de una agencia de ironía objetiva. ¿En qué sentido? En la introducción a mi libro de Freight of Real Tears, relato una experiencia propia para ilustrar la triste situación de los cultural estudios hoy en día. Algunos meses antes de escribir esto, en una mesa de debate sobre arte, se me pidió que comentara una pintura que había visto ahí por primera vez.
No tenía ninguna idea acerca de ella, de modo que decidí marcarme un farol, diciendo, el marco de la pintura frente a nosotros no es su auténtico marco, hay otro marco, invisible, sugerido por la estructura del cuadro. Es el marco que enmarca nuestra percepción de la pintura, y estos dos marcos no se superponen, hay una brecha invisible que los separa. El contenido pivotal de la pintura no se transmite en su parte visible, sino que está localizada en esta dislocación de los dos marcos, en el hueco que los separa. Seguimos siendo nosotros, hoy, en nuestra locura posmoderna, capaces de discernir los rastros de esta fractura. Quizá depende de ello más que la interpretación de un cuadro, quizá la dimensión decisiva de la humanidad se perderá cuando perdamos la capacidad para discernir esta fractura. Para mi sorpresa, esta breve intervención fue un gran éxito, y muchos participantes posteriores se refirieron a la dimensión entre los dos marcos, elevándola a un término por derecho propio. Este éxito me entristeció, mucho. Me topé no solamente con la eficiencia de un farol, sino con una apatía mucho más radical en el mismo corazón de los cultural estudios actuales, 11. Sin embargo, 125 páginas después, en el último capítulo del libro, reintroducía la misma noción de, entre los dos marcos, esta vez sin ironía, como un concepto teórico de pleno derecho. Una de las definiciones mínimas de un cuadro modernista tiene que ver con la función de su marco. El marco del cuadro frente a nosotros no es su auténtico marco, hay otro marco, invisible, el marco sugerido por la estructura del cuadro, el marco que enmarca nuestra percepción del cuadro, y estos dos marcos por definición nunca se superponen, hay una fractura invisible que los separa. El contenido pivotal del cuadro no se transmite en su parte visible, sino que se encuentra en esta dislocación de los dos marcos, en la fractura que los separa. 12. Lo que me desesperó fue que incluso algunos de mis amigos y seguidores se confundieran sobre este punto, muchos de aquellos que advirtieron esta repetición la entendieron como una indicación autoparódica de cómo no tomo en serio mis propias teorías, o como un signo de mi creciente senilidad, asumiendo que sencillamente al final del libro me había olvidado de que en la introducción me había burlado de la misma idea. Era realmente tan difícil percibir que mi procedimiento ilustraba perfectamente la cuestión que estaba, y estoy, intentando demostrar, respecto a la predominante actitud actual de cinismo y de no tomarse a sí mismo en serio. Incluso cuando un sujeto se burla de cierta creencia, esto de ningún modo socava la eficacia simbólica de esa creencia, la creencia a menudo continúa determinando la actividad del sujeto. Cuando nos burlamos de una actitud, la verdad a menudo está en esa actitud, no en la distancia que tomamos respecto a ella, me burlo de ella. Para esconder ante mí mismo el hecho de que realmente determina mi actividad. Alguien que se burla de su propio amor por una mujer, digamos, a menudo expresa la incomodidad de sentirse tan profundamente apegado a ella. La versión de Peter Sellars de Cosi fan tutte tiene lugar en el presente, una base naval norteamericana, con Despina como la propietaria del bar, y los dos caballeros oficiales navales que no vuelven como albaneses, sino como panquis con el pelo violeta y amarillo. La premisa principal es que el auténtico amor apasionado es aquel entre el filósofo Alfonso y Despina, quienes experimentan con dos jóvenes parejas para dar salida al impas de su propio amor desesperado. Esta interpretación da con el corazón mismo de la ironía mozartiana, que debe oponerse al cinismo. Sí, por simplificarlo al máximo, un cínico finge una creencia de la que privadamente se burla, predicar el sacrificio por la madre patria, digamos, mientras que en privado amasa una fortuna, un ironista se toma las cosas más en serio de lo que parece, secretamente cree en lo que públicamente ridiculiza. Alfonso y Espina, el frío experimentador, filosófico y la sirvienta corrupta y disoluta, son los auténticos amantes. Apasionados, que utilizan a las dos patéticas parejas y su ridículamente erótico imbroglio como instrumentos para afrontar su traumática atracción mutua. Y es solo hoy, en nuestra era posmoderna, supuestamente llena de ironía y carente de toda creencia, cuando la ironía mozartiana alcanza toda su plenitud, enfrentándonos con el perturbador hecho de que, no en nuestras vidas interiores, sino en nuestros propios actos, en nuestra práctica social, creemos en mucho más de lo que pensamos. A propósito del Tartufo de Molière, Henry Bergson destacaba que Tartufo no es gracioso solo por su hipocresía, sino porque queda atrapado en su propia máscara de hipocresía. Entra tan completamente en el papel del hipócrita que casi lo interpreta sinceramente. De este modo, y solo de este modo, puede venir algo cómico. Si no fuera por esta sinceridad material, si no fuera por el lenguaje y actitudes que su larga experiencia como hipócrita ha transformado en gestos naturales, Tartufo sería sencillamente odioso. 13. La precisa expresión de Bergson, sinceridad material, encaja perfectamente con el concepto altuseriano de aparato ideológico de Estado, el ritual externo que materializa la ideología. El sujeto, que mantiene su distancia hacia el ritual, no es consciente del hecho de que el ritual ya le domina desde dentro.
Incluso si no es correctamente reconocido o simplemente no es tomado en serio, este gran otro es sin embargo efectivo, una eficacia claramente discernible en el caso del gran otro como sujeto supuesto no saber, como la agencia de las apariencias. Inocentes, cuya ignorancia debe mantenerse intacta. 14. Este argumento está adecuadamente expresado en la distinción entre la mera buena educación y el tacto. Seguir las reglas de la buena educación nunca es suficiente del todo, se requiere tacto. En una maravillosa escena de una de las primeras películas de Truffaut, Delphine Seyrig, una femme du monde, intenta enseñar al joven Jean-Pierre Leao la diferencia entre educación y tacto. Imagínate que entras inadvertidamente en un baño en el que una mujer está desnuda bajo la ducha. La buena educación requiere que cierres rápidamente la puerta y digas, pardon, madame, mientras que el tacto requiere que cierres rápidamente la puerta y digas, pardon, monsieur. En ambos casos está presente el respeto por el otro, por la intimidad del otro en la que uno ha irrumpido abruptamente, y esto requiere una educada disculpa. Las reglas se satisfacen en el primer caso. Pero en el segundo caso, uno hace más aún, finge no haber visto, finge que la intrusión fue tan marginal que ni siquiera pudo conocerse el sexo de la persona expuesta, e incluso aunque la desafortunada mujer podría bien saber que estás fingiendo, apreciaría igualmente tu esfuerzo. 15. Tal discreción puede aparecer en formas y lugares inesperados. En China, los dirigentes locales del partido son un popular objeto de chistes obscenos, que se burlan de sus vulgares gustos y obsesiones sexuales. Lejos de originarse en la gente común, estos chistes expresan principalmente la actitud de la alta nomenclatura hacia los cuadros menores. En un chiste, un dirigente provincial del partido acaba de volver de la gran ciudad con un par de lustrosos zapatos negros. Cuando su joven secretaria le trae el té, intenta impresionarla con la calidad de sus zapatos, de modo que cuando ella se inclina hacia la mesa él mueve su zapato justo bajo su falda y le dice que puede ver, reflejado en su zapato, que sus bragas son azules. Al día siguiente el flirteo continúa, y le dice que hoy sus bragas son verdes. Al tercer día, la secretaria decide no llevar ropa interior, al buscar en sus zapatos el reflejo, el dirigente exclama desesperado. Acabo de comprar estos zapatos, y la superficie ya está agrietada. En el giro final, precisamente cuando el jefe es capaz de ver reflejada la cosa misma, no llega a reconocerla y lo interpreta como una característica del espejo que lo refleja. Sin embargo, aquí podría detectarse también, bajo la superficie de la vulgar jactancia del jefe, un gesto de disimulada buena educación, mediante un amable error perceptivo, prefiere parecer un idiota a comentar maleducadamente lo que ve. El procedimiento aquí es diferente al desplazamiento fetichista, la percepción del sujeto no se detiene en la última cosa que ve antes de la visión directa de la apertura vaginal, como en la fijación fetichista, puesto que el zapato no es su fetiche, lo último que ve antes de ver la grieta vaginal, cuando, inesperada e inadvertidamente, alcanza a ver la grieta en el zapato, entonces la asume como propia, como una propia deficiencia perceptiva. En política, un caso supremo de discreción o del arte de lo no dicho. Tuvo lugar durante la reunión secreta entre Álvaro Cunal, líder del partido comunista portugués, y Ernesto Melo Antunes, integrante moderado del Movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA, que había puesto fin al viejo régimen salazarista en abril de 1974 y que, de facto, regía los destinos del país. La situación era extremadamente tensa, de un lado estaba el Partido Comunista y los oficiales radicales del ejército, listos para comenzar una revolución socialista auténtica, ocupando fábricas y tierras, las armas ya se habían distribuido al pueblo, etc. Del otro lado, conservadores y demócratas liberales, dispuestos a detener la revolución por cualquier medio, incluyendo la intervención militar. En su reunión, Melo Antunes y Cunal, ambos intelectuales muy respetados, hicieron un trato sin expresarlo en voz alta, no había ningún acuerdo, explícitamente solo. Estaban en desacuerdo, pero abandonaron la reunión con la convicción de que los comunistas no comenzarían una revolución, permitiendo con ello la formación plena de un Estado, normal, democrático, y que el ejército anticomunista no prohibiría al Partido Comunista, sino que lo aceptaría como un jugador clave en el proceso democrático portugués. Se puede afirmar que esta discreta reunión literalmente salvó a Portugal, evitando una sangrienta guerra civil en el último minuto. La lógica de su discreción se extiende al modo en que trataron la reunión ambos participantes. Cuando se le preguntó sobre ella, fue un periodista, amigo mío, Cunal dijo que lo confirmaría solo si Melo Antunes no lo negaba, si Melo Antunes lo negaba, entonces la cosa nunca tuvo lugar. Cuando mi amigo visitó a Melo Antunes, este no confirmó la reunión, pero escuchó en silencio hasta que mi amigo le dijo lo que Cunal había dicho. Al no negarlo, cumplió la condición de Cunal e implícitamente la confirmó. Así es como los caballeros de izquierdas actúan en política. Hay, desde luego, límites a esta lógica de cortés ignorancia.
Hace algunas décadas, una mujer fue golpeada lentamente hasta la muerte en el patio de un gran bloque de apartamentos en Brooklyn. De los más de 70 testigos que claramente vieron lo que estaba ocurriendo desde sus ventanas, ninguno llamó a la policía. ¿Por qué no? Como estableció la investigación posterior, la excusa más habitual fue que cada testigo pensó que ya habría informado a otro de ello. Este hecho no debería desecharse de manera moralista como una mera excusa ante una indiferencia cobarde y egoísta. Lo que nos encontramos aquí es también una función del gran otro, esta vez no como el sujeto supuesto saber de Lacan, sino como lo que podría denominarse el sujeto supuesto llamar a la policía. El mecanismo en funcionamiento aquí es el mismo que aquel que subyace a la famosa respuesta de Golda Meir cuando se le preguntó si creía en Dios. Yo creo en el pueblo judío, ¿y ellos creen en Dios? Esta fórmula de creencia transitiva hoy en día está universalizada. Uno no cree por sí mismo, sino que apoyándose en otro, sujeto supuesto creer, puede actuar como si creyese. Además, deberíamos leer la afirmación de Meir de un modo muy preciso. No implica la postura del líder elitista que alimenta a sus súbditos ingenuos creyentes con mentiras piadosas, platónicas. El Estado de Israel a este respecto es ejemplar. La denegación fetichista está inscrita en sus mismos fundamentos. Aunque, según los informes, tiene la población más atea del mundo, más del 60% de los judíos en Israel no creen en Dios, esencialmente su legitimidad es teológica, reclamar la tierra otorgada por Dios. Por consiguiente, la fórmula implícita es, sabemos muy bien que no hay Dios, pero no obstante creemos que Él nos dio a nosotros la tierra sagrada. El sujeto supuesto creer no necesita existir, basta con que su existencia se presuponga como una entidad puramente virtual, el pueblo judío. Y este fue también el error fatal de los testigos del interminable asesinato de Brooklyn. Interpretaron mal la función simbólica, ficcional, del sujeto supuesto llamar a la policía, considerándola una función empírica, y concluyendo erróneamente que tuvo que haber al menos una persona que realmente llamara a la policía, es decir, pasaron por alto el hecho de que la función está operativa incluso si no hay ningún sujeto real que la lleve a cabo. Podríamos imaginar una prueba empírica para esta afirmación, si las circunstancias pudieran ser recreadas de modo que cada uno de los testigos pensara que él o ella estaba solas observando la espantosa escena, podríamos predecir que, pese al oportunista impulso de evitar meterme en algo que no me concierne, la mayoría de ellos habría llamado a la policía. Una vez más, entonces, ¿qué es el gran otro? Una señora alemana me dijo una vez que su vida sexual era mínima, debía seducir a su marido una vez cada 2 semanas, solo para poder decirle a mi psicoanalista que todavía tengo vida sexual. El analista es aquí el gran otro, la agencia ante la que deben mantenerse las apariencias de una vida sexual activa. Hay una versión más oscura de la misma lógica. En 2009 un desafortunado ciudadano griego escribió varias cartas a un funcionario de su país, durante varios meses, quejándose de que todavía no había recibido su pensión. El funcionario finalmente respondió con una carta en la que le informaba de que la razón del retraso era que él había muerto. 16. Lo chocante del mensaje no está solo en la obvia contradicción, dado que el receptor de la carta estaba todavía vivo, con la paradoja performativa que este hecho implica. El mensaje que afirma que estoy muerto está dirigido a mí, es decir, presupone que estoy vivo. El mismo hecho de que esta paradoja pueda ocurrir implica una situación mucho más compleja. El mensaje se dirige a la dimensión en mí que me hace estar muerto incluso cuando estoy todavía vivo, la dimensión mortificante del significante, la dimensión del ser inscrito en, reducido a, la red de representación simbólica. En otras palabras, lo que dice el mensaje es algo como lo siguiente: incluso si estás biológicamente vivo, ya no existes para el gran otro. En lo que respecta a la red estatal, estás muerto. Respecto a los múltiples significados del gran otro, en Lacan, Balmes estaba en lo cierto al subrayar que la solución no es intentar distinguir claramente entre los diversos significados, el otro como el lugar del discurso, el otro deseante, etc. 17. Mucho más importante es analizar lo que Hegel habría llamado el automovimiento del concepto, el modo en que un significado, en función de sus tensiones e implicaciones inherentes, pasa a otro, a menudo su opuesto. Por ejemplo, lo que diferencia la histeria de la psicosis es su diferente relación con el goce del otro, no el goce que el sujeto tiene del otro, sino el otro que goza. En el sujeto un histérico encuentra insoportable ser el objeto del goce del otro, se encuentra utilizado o explotado, mientras que un psicótico se sumerge voluntariamente en él y se regodea de ello. El perverso es un caso especial, no se postula como objeto del goce del otro, sino como el instrumento del goce del otro, sirve al goce del otro. La raíz de estos desplazamientos en el significado del gran otro consiste en que, en la relación del sujeto con él estamos efectivamente frente a un bucle cerrado, adecuadamente representado en la famosa imagen de Sier en la que dos manos se dibujan mutuamente.
El gran otro es un orden virtual que existe solo a través de la creencia de los sujetos en él. Si un sujeto suspendiera su creencia en el gran otro, desaparecería la realidad del sujeto mismo. La paradoja es que la ficción simbólica es constitutiva de la realidad. Si tomamos la ficción, perdemos la realidad misma. Este bucle es lo que Hegel llamó postular las presuposiciones. Este gran otro no debería reducirse a un campo simbólico anónimo. Hay muchos casos interesantes en los que un individuo representa al gran otro. No deberíamos pensar principalmente en las figuras del líder que directamente encarnan a sus comunidades, rey, presidente, amo, sino más bien en los más misteriosos protectores de apariencias tales como los padres corruptos que desesperadamente intentan mantener a sus hijos en la ignorancia de sus vidas depravadas, o si es un líder, entonces aquel para el que se construye en los pueblos Potemkin, 18. Cuando en Breve Encuentro, la película de David Lean, los amantes se reúnen por última vez en la solitaria estación de tren, su soledad se ve inmediatamente perturbada por la ruidosa e inquisitiva amiga de Celia Johnson, que, ignorando la tensión subyacente entre la pareja, continúa parloteando sobre detalles cotidianos ridículamente insignificantes. Incapaz de comunicarse directamente, la pareja solo puede mirarse con desesperación. Este parloteo común es el gran otro en estado puro, aunque aparezca como una intrusión accidental y desafortunada, su papel es estructuralmente necesario. 19. Cuando hacia el final de la película vemos esta escena por segunda vez, acompañada por la voz en off de Celia Johnson, que nos dice que no estaba escuchando lo que su amiga decía, sin duda no había entendido una sola palabra. Sin embargo el parloteo, precisamente en cuanto tal, proporcionó el apoyo necesario, como una suerte de colchón de seguridad, para la última reunión de los amantes, evitando su estallido autodestructivo, o peor, su declive hacia la banalidad. Es decir, por un lado la presencia misma del parloteador ingenuo que no entiende nada de la situación permite a los amantes que mantengan un mínimo de control sobre ella, puesto que se sienten obligados a mantener las apariencias frente a esa mirada. Por el otro lado, en las pocas palabras que se intercambian en privado antes de la irrupción del gran otro, habían estado a punto de afrontar la pregunta incómoda, si están tan apasionadamente enamorados, ¿por qué no pueden vivir juntos? ¿Por qué simplemente no se divorcian de sus esposos y comienzan a vivir juntos? El parloteo llega entonces exactamente en el momento justo, permitiendo a los amantes mantener la trágica grandeza del dilema. Sin la intrusión, habrían tenido que afrontar la banalidad y el vulgar compromiso de su situación. El cambio que debe operarse en un adecuado análisis dialéctico, por lo tanto, va de la condición de imposibilidad hacia la condición de posibilidad. Lo que se muestra como condición de imposibilidad u obstáculo, es de hecho la condición que facilita aquello que amenaza con existir. Añadamos dos, como si, adicionales en Breve Encuentro, el primero al estilo de Roald Dahl, y si Celia Johnson descubriera repentinamente que Trevor Howard era realmente un soltero que había escenificado la historia de su matrimonio y sus dos hijos para añadir un sabor trágico, melodramático al asunto, y evitar la perspectiva del compromiso a largo plazo. Y después, al estilo de Los puentes de Madison, y si al final Celia Johnson descubriera que desde el comienzo su marido había averiguado todo sobre el engaño y simplemente había fingido ignorarlo para mantener las apariencias y barra diagonal o no herir o añadir más presión sobre su mujer. Para una persona en un estado de trauma emocional, poseída por un deseo de desaparecer o caer al vacío, una intrusión superficial externa, como la amiga que parlotea, es a menudo lo único que la separa del abismo de autodestrucción. Lo que parece una intrusión ridícula se convierte en una intervención que salva una vida. De modo que cuando, estando sola con su compañera en un compartimento del vagón, Celia Johnson se queja del incesante parloteo e incluso expresa el deseo de matar al intruso, desearía que pararas de hablar. Desearía que estuvieras muerta. No, eso ha sido estúpido y desconsiderado. Pero desearía que pararas de hablar, podemos imaginar lo que habría ocurrido en el caso de que la conocida realmente hubiera parado de hablar, o Celia habría colapsado inmediatamente, o se habría visto obligada a emitir una petición humillante: por favor, sigue hablando, no importa lo que digas. ¿No es este intruso desafortunado una suerte de enviado de, un representante de, el marido ausente, su representante, en el sentido de la afirmación paradójica de Lacan, la mujer es uno de los nombres del padre? Ella interviene exactamente en el momento justo para evitar la caída hacia la autoaniquilación, como en la famosa escena de Vértigo en la que el teléfono suena justo a tiempo para detener el impulso peligroso de Scott y Madeleine hacia el contacto erótico. El marido y la parloteadora son efectivamente dos aspectos de una y la misma entidad, el gran otro, la receptora de la confesión de Celia Johnson. El marido es el receptor ideal de la confesión, digno de confianza, abierto, comprensivo y el único de todos ante el que no puede confesarse. Él debe ser protegido de la verdad. Él es el sujeto supuesto no saber, querido Fred. Hay tanto que quiero decirte. Tú eres el único en el mundo con la sabiduría y amabilidad para comprenderlo.
Como tal, tú eres el único en el mundo al que nunca podré decírselo. Nunca, nunca. No quiero herirte. Por su parte, la parloteadora es la persona equivocada en el lugar y momento adecuados. Celia Johnson quiere confesarse ante ella, pero no puede, desearía poder confiar en ti. Desearía que fueses una amiga sabia y amable, en vez de una renombrada cotilla a la que veo de vez en cuando. Y que nunca me ha importado particularmente. 20. Al tratar con el gran otro, es crucial estar atentos al juego mutuo entre el campo anónimo de sentido y el sujeto que lo encarna. Un mito popular del final de la era comunista en Europa Oriental era que existía un departamento de policía secreta cuya función era la de inventar y poner en circulación chistes políticos sobre el régimen y sus representantes, porque eran conscientes de la función positivamente estabilizadora de tales chistes, ofreciendo a la gente corriente una vía fácil y tolerable para aliviar la presión, suavizar sus frustraciones, etc. Por atractivo que sea, este mito olvida una característica raramente mencionada pero sin embargo crucial. De los chistes, nunca parecen tener un autor, como si la pregunta, ¿quién es el autor de este chiste?, fuera imposible. Los chistes originalmente ya se han contado, siempre se han oído, ya, oíste ya ese que va de. Ahí reside su misterio, son idiosincráticos, representan una creatividad singular del lenguaje, pero son no obstante, colectivos, anónimos, sin autor, aparecen repentinamente de la nada. La idea de que deba existir el autor de un chiste es auténticamente paranoide, implica que debe haber un otro del orden simbólico anónimo, como si el insondable poder generativo del lenguaje debiera ser personalizado, localizado en un agente que lo controla y secretamente maneja los hilos. Por esto, desde el punto de vista teológico, Dios es el contador de chistes definitivo. Esta es la tesis del encantador relato de Isaac Asimov, El chistoso, acerca de un grupo de historiadores del lenguaje que, en apoyo de la hipótesis de que Dios creó al hombre a partir de los simios contándoles un chiste, intentaron reconstruir este chiste, la madre de todos los chistes, que habría sido el primero en dar nacimiento al espíritu. Por cierto, para aquellos situados en la tradición judeocristiana, esto es superfluo, puesto que todos sabemos cuál fue el chiste: no comas del árbol de la ciencia, la primera prohibición que claramente era un chiste, una tentación desconcertante cuyo objetivo no está claro. ¿Es Dios entonces el gran otro? La respuesta no es tan simple como podría parecer. Podría decirse que Él es el gran otro en el nivel de lo enunciado, pero no en el nivel de la enunciación, el nivel que realmente importa. San Agustín era plenamente consciente de este problema, al plantear la pregunta ingenua pero crucial: si Dios ve en lo más profundo de nuestros corazones, y si sabe lo que realmente pensamos y queremos más de lo que nosotros mismos sabemos, ¿por qué es entonces necesaria una confesión ante Dios? ¿No le estamos contando cosas que Él ya sabe? No. ¿Es Dios entonces como las autoridades fiscales de algunos países, que ya saben todo acerca de nuestros ingresos, pero pese a ello nos piden igualmente que informemos de ellos, de modo que puedan comparar las dos listas y establecer quién está mintiendo? La respuesta, por supuesto, está en la posición de enunciación. En un grupo de gente, incluso si todo el mundo conoce mi secreto, e incluso si todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, todavía es crucial para mí confesarlo abiertamente. En el momento en que lo hago, todo cambia. ¿Pero qué es este todo? En el momento en que lo digo lo sabe el gran otro, la instancia de las apariencias, mi secreto se inscribe así en él. Aquí encontramos los dos aspectos opuestos del gran otro: el gran otro como el sujeto supuesto saber, como el amo que ve todo y en secreto maneja los hilos, y el gran otro como el agente de la pura apariencia, el agente que supuestamente no sabe, en cuyo beneficio deben mantenerse las apariencias. Antes de mi confesión, Dios, en el primer aspecto del gran otro, ya lo sabe todo, pero, según el segundo aspecto, no. Esta diferencia puede expresarse también en términos de la asunción subjetiva, en la medida en que solo conozco algo, no lo asumo subjetivamente, o en otras palabras, puedo continuar actuando como si no lo supiera. Solo cuando lo confieso en público dejo de poder fingir que no lo sé. 21. El problema teológico es el siguiente: no introduce esta distinción entre los dos dioses la finitud en Dios mismo. ¿No debería Dios, como el sujeto absoluto, ser precisamente aquel para el que lo enunciado y su enunciación se superponen totalmente, de modo que, sea lo que sea que sabemos íntimamente, ya ha sido confesado? El problema es que este Dios es el Dios de un psicótico, el Dios para el que soy totalmente transparente también en el nivel de enunciación. ¿La muerte de Dios? ¿Es entonces el Espíritu Santo una versión de este gran otro, de lo que Hegel llama espíritu objetivo, o sustancia espiritual? Es crucial no igualarlas. La noción propiamente cristiana hegeliana del Espíritu Santo se malinterpreta si se la reduce a la afirmación humanista de que Dios no es más que nuestra conciencia humana de Dios, de modo que el Espíritu Santo es simplemente la sustancia espiritual de la humanidad. Aquí tenemos dos pasajes representativos.
La conciencia finita conoce a Dios solamente en la medida en que Dios se conoce a sí mismo. El espíritu no es otra cosa que aquellos que le adoran. El hombre conoce a Dios solamente en la medida en que Dios se conoce a sí mismo como hombre. El espíritu del hombre, donde conoce a Dios, es simplemente el espíritu de Dios mismo. 22. En pocas palabras, desde la perspectiva propiamente hegeliana, anunciada ya en Eckhart, deberíamos darle la vuelta a la proposición de que creer que Dios existe es creer que yo me encuentro en alguna relación con su existencia de modo que su existencia es ella misma la razón de mi creencia. 23. Mi creencia en Dios es, por el contrario, la razón de la existencia misma de Dios. Dios, en cuanto Espíritu Santo, la sustancia espiritual del colectivo cristiano, su presuposición, está vivo solamente en la medida en que es posibilitado por la actividad continua de los individuos. Sin embargo, es crucial no confundir este gesto con el habitual concepto, materialista, de que Dios es solo una ficción proyectada por los creyentes, conclusión extraída por Solomón: no hay un Dios extranjero que se comunica con nosotros, Dios es espíritu y el espíritu es nosotros. Nada más. 24. Lo que habría que problematizar aquí es el profético, nada más. Desde luego que no hay espíritu en cuanto entidad sustancial por encima y más allá de los individuos, pero esto no hace de Hegel un nominalista. Hay algo más que la realidad de los individuos, y este más es lo real virtual que siempre suplementa la realidad, más que nada, pero menos que algo. En otras palabras, si no hay nada más que nosotros, individuos humanos, en el espíritu, ¿cómo podemos explicar el dogma principal del cristianismo, el acontecimiento de la encarnación de Cristo? Porque los humanos no se reconocen a su espíritu directamente en la figura de un Dios ajeno y sustancial. Porque directamente no, matan a Dios, como sujeto trascendente, permitiéndole sobrevivir solo como el orden simbólico virtual que se mantiene mediante la actividad incesante de todos y cada uno de nosotros. Solomón afronta este problema. Es el término medio de la Trinidad lo que más ejercita Hegel. Dios o el Espíritu es fácilmente reinterpretado como inmanente, y el Espíritu Santo ya tiene el estatus que Hegel quiere que tenga, en cuanto espíritu vertido sobre la comunidad. Pero es el papel de Jesús lo que distingue al cristianismo de otras religiones y el concepto de encarnación, que contradice a todo entendimiento. 25. Pero esta solución rehúye el problema, claramente planteado hace siglos por Lessing: ¿cómo es posible que el cristianismo pueda basar toda su fe en un accidente histórico? Al afirmar que la respuesta de Hegel de hecho se encuentra en Goethe, que escribió esto como una alegoría, un particular considerado solamente como una ilustración, como un ejemplo. Del Universal. 26. Leído de este modo, desde luego, Hegel no es un hombre religioso, y mucho menos el más grande pensador abstracto del cristianismo. Él es, quizá, uno de los primeros grandes humanistas de la filosofía alemana. Ese fue el secreto de Hegel, y el origen de la piadosa queja de Kierkegaard: la filosofía moderna es nada más y nada menos que paganismo. Pero quiere creer y que creamos que sigue siendo cristianismo. 27. Alasdair MacIntyre acertaba al decir que, si Kierkegaard no hubiera existido, habría que inventarlo, o que Dios inventó a Kierkegaard para arrojar luz sobre Hegel. 28. Hegel sin duda considera que Cristo es un ejemplo, pero añade, ejemplo de ejemplo, y por tanto, el ejemplo absoluto, lo que significa precisamente que ya no es un mero ejemplo, sino un ejemplo que es más, la cosa misma, ejemplificada en barra diagonal por ella que la cosa misma. En otras palabras, solo a través de este ejemplo, la cosa misma, ejemplificada, llega a ser lo que es. Por esto la encarnación de Cristo contradice todo entendimiento. Lo que el entendimiento no puede captar es el modo en que, en el cristianismo, su verdad universal barra diagonal eterna está basada en un accidente histórico, es decir, en cómo su necesidad en sí misma se fundamenta en una contingencia. En este preciso sentido, Hegel no es un humanista. Para un humanista es fácil ver cómo todos los individuos son sucesivos ejemplos barra diagonal encarnaciones contingentes del eterno espíritu humano. 29. Lo que no puede imaginar un humanista es que el espíritu universal, capaz de devenir, para sí, y hacerse plenamente real, debe encarnarse directamente en un individuo singular contingente que no es su mero ejemplo, sino la plena realidad efectiva del universal. De modo que, cuando este individuo singular muere, no es simplemente el en sí sustancial de un Dios trascendente el que muere, lo que muere es también Dios o a sustancia espiritual, el espíritu universal que se mantiene vivo mediante la actividad incesante de todos los sucesivos individuos contingentes. Tal representación es todavía demasiado sustancial. En un nivel más básico, lo que estamos tratando aquí es el cambio de la universalidad abstracta a la concreta. En el nivel de la universalidad abstracta, podemos oponer el sistema simbólico universal, en cuanto hecho social objetivo, no psicológico, a los sujetos individuales y sus interacciones.
Alcanzamos la universalidad concreta cuando preguntamos cómo existe el sistema simbólico anónimo para el sujeto, esto es, cómo el sujeto lo experimenta como objetivo, universal. Para que tal universalidad se haga concreta, para sí, debe ser experimentada como tal, como un orden universal no psicológico, por el sujeto. 30. Esta precisa distinción nos permite dar cuenta del paso de lo que Hegel llamó espíritu objetivo, eo a espíritu absoluto, ea. No pasamos de eo a ea por medio de una simple apropiación subjetiva de la reificada subjetividad del eo, en el archiconocido modo feuerbachiano joven marxista y pseudo-hegeliano, la subjetividad humana colectiva reconoce en el eo su propio producto, la expresión reificada de su propio poder creativo. Esto sería una simple reducción del eo al espíritu subjetivo ese. Pero tampoco completamos este paso postulando más allá del eo otra entidad absoluta, incluso más en sí, que abarque tanto el es como el eo. El paso del eo al ea no reside en otra cosa que en la mediación dialéctica entre el eo y el es, en la inclusión, antes indicada, de la fractura que separa al eo del es dentro del es, de modo que el eo debe aparecer, ser experimentado, como tal. Como una objetiva entidad, reificada, por el es mismo, y en el reconocimiento invertido de que, sin la referencia subjetiva aún en sí del eo, la subjetividad misma se desintegra, colapsa en un autismo psicótico. 31. Entonces, ¿qué es lo que no muere? ¿Cuál es el apoyo material del Espíritu Santo? Cuando Robeson cantaba, Joe Hill, en el legendario concierto de Pisache en 1952, cambió el importante verso, lo que olvidaron matar. Por, lo que nunca pueden matar continuó organizando. La dimensión inmortal en el hombre, aquello que está en el hombre y se necesitan más que armas para matarlo, el espíritu, es lo que continúa organizando. Esto no debería despacharse como una metáfora espiritualista oscurantista. Hay una verdad subjetiva en ella, cuando los sujetos emancipatorios se organizan, es el espíritu mismo el que se organiza a través de ellos. A la lista de aquello que hace el eso, impersonal como daces, o K, en el inconsciente, eso habla, eso goza, habría que añadir, se organiza a sí mismo, K se organice. Ahí reside el núcleo de la idea eterna de un partido revolucionario. Deberíamos además evocar sin vergüenza la escena habitual en las películas de ciencia ficción de terror en las que el alienígena que ha adoptado apariencia humana, o invadido y colonizado a un ser humano, se ve expuesto, su forma humana es destruida, y todo lo que queda es una mucosidad informe, como un charco de metal fundido. El héroe sale a escena, satisfecho de que la amenaza haya sido neutralizada, y es entonces cuando la baba informe que el héroe olvidó matar, o no pudo matar. Comienza a moverse, organizándose lentamente de nuevo, y la antigua figura amenazadora se reconstituye. Quizá es algo así lo que deberíamos leer en la práctica cristiana de la Eucaristía, en la que los participantes en este festín del amor o comida sacrificial establecen una solidaridad mutua a través de un cuerpo mutilado. De este modo participan, al nivel del signo o sacramento, en el sangriento paso que da Cristo la debilidad al poder, de la muerte a la vida transfigurada. 32. Lo que los creyentes consumimos en la Eucaristía, la carne, pan y sangre, vino, de Cristo, no es precisamente ese mismo resto informe, lo que ellos, los soldados romanos que le crucificaron, nunca podrán matar, que después continúa organizándose a sí mismo como comunidad de creyentes. Desde este punto de vista deberíamos entender a Edipo como precursor de Cristo, contra aquellos, incluyendo al propio Lacan, que perciben a Edipo en Colono y Antígona como figuras impulsadas por una pulsión de muerte inflexiblemente suicida, sin plegarse hasta el final, exigiéndolo todo, sin entregar nada, absolutamente irreconciliables. 33. Terry Galton acierta al señalar que Edipo en Colono se convierte en la piedra miliar de un nuevo orden político. El cuerpo contaminado de Edipo significa, entre otras cosas, el monstruoso terror que acecha y en el que, de tener oportunidad de renacer, la polis debe reconocer su propia deformidad repulsiva. Esta dimensión profundamente política de la tragedia recibe poca atención en las meditaciones de Lacan. 34. Al convertirse en nada sino chusma y rechazar la polis, la mierda de la tierra, tal como describe San Pablo a los seguidores de Jesús, o la total pérdida de humanidad que Marx escribe en El proletariado, Edipo se ve privado de su identidad y autoridad y así puede ofrecer su cuerpo lacerado como la piedra angular de un nuevo orden social. Se me hace hombre en esta hora en que ceso de ser. O quizá, debo ser considerado algo solo cuando soy nada barra diagonal no. ¿Soy ya más humano?, se pregunta en voz alta el rey vagabundo. 35. ¿No recuerda esto a un rey vagabundo posterior, Cristo, que al morir como un nadie, como un marginado abandonado incluso por sus discípulos, coloca las bases de una nueva comunidad de creyentes? Ambos reemergen tras sumergirse en el nivel más bajo, tras verse reducidos a un mero resto excrementicio. El concepto del colectivo cristiano de creyentes, y sus versiones posteriores,
desde los movimientos políticos emancipatorios hasta las sociedades psicoanalíticas, es una respuesta a una pregunta materialista muy precisa, como afirmar el materialismo, no como una enseñanza, sino como una forma de vida colectiva. Ahí reside el fracaso del estalinismo, no importa cuán materialista fuera su enseñanza, su forma de organización, el partido, que es un instrumento del gran otro histórico, siguió siendo idealista. Solo un colectivo del espíritu santo, fundado en la muerte de Dios, al aceptar la inexistencia del gran otro, puede ser materialista comenzando por la forma misma de su organización social. Esta transustanciación, por medio de la cual nuestros actos se viven como si extrajeran fuerza del resultado de su propia actividad, no debería desecharse como una ilusión ideológica. En realidad simplemente hay individuos que se están organizando. Aquí está el relato más corto de Jacob y Wilhelm Grimm, el niño testarudo. Érase una vez un niño en extremo obstinado, que jamás hacía lo que le mandaba su madre. Por eso, Dios no estaba contento con él e hizo que enfermara. Y como ningún médico supo acertar el remedio a su dolencia, al poco tiempo estaba tendido sobre su lecho de muerte. Cuando lo bajaron a la sepultura, y lo cubrieron de tierra, volvió a salir su bracito, y aunque lo doblaron poniendo más y más tierra encima, de nada sirvió, siempre volvía a asomar el bracito. Fue preciso que la propia madre fuese a la tumba y le diese unos golpes con su vara, solo entonces se dobló, y el niño pudo descansar bajo la tierra. Esta obstinación que persiste incluso más allá de la muerte, ¿no es la libertad, la pulsión de muerte en su forma más elemental? En vez de condenarla, ¿no deberíamos más bien celebrarla como el último recurso de nuestra resistencia? La muerte de Cristo es también la muerte barra diagonal final de la mortalidad humana, la muerte de la muerte, la negación de la negación, la muerte de Dios es el alzarse de la pulsión no muerta, el objeto parcial no muerto. Aquí, sin embargo, Hegel no es lo suficientemente radical, puesto que no es capaz de pensar el Oucheia, ignora también la inmortalidad corporal, la condición no muerta. Tanto Spinoza como Hegel comparten esta ceguera ante la auténtica dimensión del Oucheia. ¿Cómo puede un creyente cristiano habérselas con este exceso obsceno de inmortalidad? La respuesta es una vez más el amor. ¿Puede uno amar este exceso? ¿Exactamente en qué sentido es el cristianismo la religión del amor? Badiou nos recuerda antes una lectura típica, si bien el cristianismo, como Platón, pone en movimiento el poder del amor para vincular a los sujetos y sostener su fidelidad a un acontecimiento que marca una ruptura con sus utilitarias vidas cotidianas, también subordina al uno el amor entendido como el ascenso del dos, como la construcción de un mundo desde el dos, lo subordina al uno de la divinidad trascendente. El riesgo claro de una relación amorosa, la exploración de las consecuencias del amor sin garantía de éxito final, se ve reinscrito en el uno, el Dios por encima del dos, como objetivo definitivo y garantía de amor. Contra esta intervención de un uno trascendente que resuelve la imposibilidad inscrita en el dos, Badiou insiste en la inmanencia del amor, lo real de un encuentro amoroso se transforma en un vínculo simbólico, la contingencia se transforma en necesidad mediante la declaración de amor, te quiero, y el compromiso anunciado en esta declaración debe ser puesto a prueba en el continuo trabajo del amor. La eternidad del amor es la eternidad de este compromiso, no la eternidad de una garantía trascendente eterna. Pero tal lectura del cristianismo es la única posible. Cuando Cristo responde a sus discípulos, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estaré, ¿no prescinde esto de toda trascendencia? El amor divino, ¿no es reducido aquí a la inmanencia del vínculo que une al dos? En otras palabras, el pasaje de Dios al Espíritu Santo, ¿no es precisamente el paso de la trascendencia a un vínculo inmanente? El problema reside en la naturaleza exacta de este vínculo, tras la reducción de la trascendencia, sigue estando el gran otro. Además, ¿podemos simplemente librarnos del gran otro, o es inevitable un desvío a través de la ilusión del gran otro? En el seminario 23, Lacan señala que, el psicoanálisis, con su éxito, demuestra que uno puede librarse también del nombre del Padre. Uno puede librarse de él, ignorarlo, es en passer, a condición de que uno se sirva. Del, es en server, 36. Lo que acecha en el fondo aquí es el dictam de Lacan la vérité surgit de la méprise, o más exactamente de la méprise du SSS, sujet supposes hoy. No puede llegarse directamente a la inexistencia del gran otro, antes hay que dejarse engañar por el otro, porque le non dupere significa les non dubserrent, aquellos que se niegan a sucumbir a la ilusión del SSS tampoco ven la verdad escondida por esta ilusión. Esto nos lleva de vuelta a Dios es inconsciente, Dios, como sujeto supuesto saber, como gran otro, como el destinatario definitivo más allá de todos los destinatarios empíricos, es una estructura permanente y constitutiva del lenguaje, sin él, nos encontramos en la psicosis, sin el Dios Padre el sujeto acaba en un delirio schröderiano, 37. Dios como es inseparable, en su dimensión básica de gran otro, del lugar de la verdad.
El gran otro es por tanto el grado cero de lo divino, es precisamente el lugar donde, si me permites este juego de palabras, el Diosir, el decir, le diu, le dieur, le diré, se produce a sí mismo. Es decir, lo que hace surgir a Dios de la nada. Y. Mientras algo se diga, la hipótesis de Dios seguirá aquí. 38. En el momento en que hablamos, inconscientemente, al menos, creemos en Dios, es aquí donde encontramos el materialismo teológico de Lacan en su forma más pura, es el discurso nuestro, en última instancia, lo que crea Dios. Sin embargo, Dios está aquí en el momento en que hablamos, o por citar el Talmud, me habéis hecho una única entidad en el mundo, pues está escrito, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y os haré una entidad única en el mundo. 39. Ahí reside el límite del judaísmo, desde luego que puede llevar a cabo la inversión humanista, nosotros, el colectivo de creyentes, creamos al Dios uno al rezarle, pero entonces Cristo, su exceso monstruoso, no puede ser pensando. La fórmula talmúdica ejemplifica el habitual círculo de los sujetos y su sustancia virtual, viva gracias a la actividad incesante del sujeto, esa sustancia como el trabajo de uno y todos. En su seminario sobre la ética del psicoanálisis, Lacan opone a la tesis de la muerte de Dios la afirmación de que Dios está muerto desde el principio, pero no lo sabía, en el cristianismo finalmente lo aprende, en la cruz. La muerte de Cristo, por tanto, no es una muerte auténtica, sino más bien un devenir consciente de lo que ya es. Deberíamos notar, sin embargo, cómo este proceso se desarrolla en dos etapas, la judía y la cristiana. Mientras que en las religiones paganas los dioses están vivos, los creyentes judíos tomaban ya en cuenta la muerte de Dios, indicaciones de esta conciencia abundan en los textos sagrados judíos. Recordemos, del Talmud, la historia acerca de los dos rabinos que básicamente le dicen a Dios que se calle, discuten por una cuestión teológica hasta que, incapaces de resolverla, uno de ellos propone, dejemos que el mismo cielo testifique que la ley está de acuerdo con mi juicio. Una voz del cielo acuerda con el rabino que apeló primero, sin embargo, el otro rabino entonces se levanta y afirma que incluso una voz del cielo no debe ser contemplada, pues tú, oh Dios, tiempo escribiste la ley que tú nos diste en el Sinaí, seguirás a la multitud. Dios mismo se ve impelido a estar de acuerdo, tras decir, mis hijos me han derrotado, huye. Hay una historia similar en el Talmud babilónico, Bava Metzia 59b, pero aquí, en un maravilloso giro argumental nietzscheano, Dios acepta su derrota con gozosas risas. Rabbi Eliezer llevó adelante todo argumento imaginable, pero los sabios no aceptaron ninguno de ellos. Finalmente les dijo, si la halajá, ley religiosa, está de acuerdo conmigo, que este árbol algarrobo lo pruebe. El algarrobo inmediatamente se desarraigó y se movió 100 codos, y algunos dicen 400 codos. Ninguna prueba es válida proviniendo de un algarrobo, replicaron. Y de nuevo les dijo, si la halajá está de acuerdo conmigo, que el canal de agua lo pruebe. Por supuesto, el canal de agua fluyó hacia atrás. Ninguna prueba es válida proviniendo de un canal de agua, respondieron. Tras otro juicio inútil, Rabbi Eliezer entonces dijo a los sabios, si la halajá está de acuerdo conmigo, que sea aprobado por el cielo. Entonces, una voz divina gritó, ¿por qué disputáis con Rabbi Eliezer, con el que la halajá siempre está de acuerdo? Rabbi Josué se levantó y protestó, la Torá no está en el cielo. Deutiriam 30, 12. No prestamos atención a una voz divina porque hace mucho en el monte Sinaí escribiste en tu Torá, ante la ley debe uno inclinarse, ex 23, 2. Rabí Natán se encontró con el profeta Elías y le preguntó, ¿qué hizo el sagrado en ese momento? Elías rió, con alegría, diciendo, mis hijos me han derrotado, mis hijos me han derrotado. La característica más destacada de esta historia no es solo la risa divina que reemplaza el lamento de la versión anterior, sino el modo en que los sabios, que representan al gran otro, desde luego, ganan la discusión con Dios, incluso Dios mismo, el sujeto absoluto, está descentrado respecto al gran otro, el orden del registro simbólico, de modo que, una vez que sus órdenes se inscriben, no puede ya tocarlas. Podemos imaginar entonces por qué Dios reacciona ante esta derrota con una risa satisfecha. Los sabios han aprendido la lección de que Dios está muerto, y que la verdad reside en la letra muerta de la ley que está más allá de su control. En resumen, después de que el acto de la creación se haya completado, Dios pierde incluso el derecho a intervenir en el modo en que la gente interpreta su ley. Los modernos lectores democrático-liberales gustan en remitirse a esta historia como una parábola acerca de la democracia. La mayoría gana, Dios, el amo de lo creado, debe conceder la derrota. Esto sin embargo no da con el mensaje clave, los sabios no representan simplemente a la mayoría, representan al gran otro, a la autoridad incondicional de la letra muerta de la ley, ante la que incluso Dios debe arrodillarse.
Para darle a esta historia un giro cristiano, y simultáneamente, democrático radical, debemos suspender la referencia al gran otro, aceptar la inexistencia del gran otro, y concebir a los sabios como un colectivo que nadie se autorice que lo meme. Dicho en hegeliano, en las dos historias talmúdicas, Dios está muerto, para nosotros o en sí mismo, razón por la cual incluso los creyentes ya no creen realmente en Él, sino que continúan practicando el ritual de la creencia. Solo en el cristianismo Dios muere, para sí. Dios por lo tanto debe morir dos veces, en sí y para sí. En el judaísmo muere en sí mediante su reducción al mero efecto performativo de que los humanos hablen de Él, pero ese Dios continúa funcionando, de modo que debe morir para sí mismo, que es lo que ocurre en el cristianismo.